Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estaremos hablando, ¿verdad? De cómo renovar nuestra mente, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, ¿verdad? Vamos siendo transformados a través de su palabra. Antes de Cristo, nosotros éramos personas, ¿verdad? Habituadas a hacer el mal, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y comenzamos a leer la palabra, esta palabra nos empieza a limpiar nuestra mente y entonces somos transformados, ¿verdad? Y cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Siempre la palabra es nuestro manual. La palabra es vida, la palabra es nuestro alimento espiritual para que podamos crecer y ser maduros espiritualmente. Entonces voy a llevar una oración para que el Señor me dirija. Padre, Dios Todopoderoso, te ruego en esta tarde, Señor, tú me dirijas, Padre, tú me des entendimiento. Tu Espíritu Santo, Señor, me dirija. Unge mis labios, Señor. Te ruego que reprendas al enemigo de las almas, no tenga parte ni suerte, Señor, en esta enseñanza. Te lo imploro en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, estaremos leyendo el libro de los Efesios, ¿verdad? Pablo, cuando estuvo en Éfeso, ¿verdad? Les habló a los fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. Él les hablaba, ¿verdad? Y les decía que por gracia habían sido salvos. Pero esta palabra es para todos nosotros. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Esto se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2. Estaremos leyendo, ¿verdad? También Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y es maravillosa la palabra. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme para que vean cómo está escrita la palabra tan clara que no hay error en ella. Dice así la hermosa palabra, ¿verdad? Dice, salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros antes de conocer al Señor, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros sin el conocimiento de esta palabra, nosotros éramos hijos desobedientes. Por muy buenos que nosotros nos consideráramos, éramos pecadores, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿verdad? En este mundo nosotros sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo, es el que domina, ¿verdad? A las personas que no sirven a Dios, las personas que no tienen temor de Dios, que son los hijos desobedientes. Entonces, sabemos que todas las cosas que pasan, ¿verdad? De maldad, todas las cosas horribles que estamos viendo, ¿verdad? Son influencias del enemigo en estas personas que están a merced porque los engaña, ¿verdad? Porque ellos en su ignorancia de no conocer la palabra, ¿verdad? Se dejan influenciar por el maligno, por ese espíritu que opera en este mundo. Pero nosotros, dice la palabra, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Porque nosotros estamos siguiendo a Cristo Jesús y nosotros tenemos con Él un lugar, ¿verdad? Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravillosa palabra. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de escudriñar la palabra para entonces que no dejar que nadie nos engañe. También con ella nosotros, ¿verdad? Reprendemos al enemigo con la palabra. Al nosotros saber la palabra, sabemos cuando el enemigo está hablando, ¿verdad? Y entonces nosotros traemos la palabra, así como Cristo Jesús se la citó cuando él venía, ¿verdad? Y le decía cosas al Señor, el Señor le contestaba con la palabra y le decía, escrito está. Así nosotros también, cuando conocemos la palabra, nosotros decimos, escrito está en la palabra esto. Y Él dice, resistir al diablo y huirá, de vosotros huirá. Así que
tengamos confianza en esta palabra, que es la que nos va a ayudar a madurar, a ser personas espirituales. Entonces vamos leyendo, ¿verdad? Que dice en el 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando uno está haciendo las cosas de la carne, quiere decir está haciendo uno las cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El viejo hombre es el que está viciado, ¿verdad? Es el que le gusta hacer todo lo malo, todo lo que desagrada a Dios, ¿verdad? No sigue los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y como tiene ignorancia de esta palabra, entonces se deja engañar fácilmente por el enemigo de las almas. Dice, juntamente con Él nos resucitó, ¿verdad? Y nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también nos dice que por gracia, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? No porque nosotros hubiéramos sido muy buenos, vinimos al conocimiento del Señor. No fue por obras, ¿verdad? Sino fue por la gracia de Dios, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Nos reconcilió con Dios y ahora, ¿verdad? Somos hechos hijos de Dios. Ahora se nos llama, después de saber que nosotros tenemos una gracia de Dios, ¿verdad? Un regalo inmerecido. Se nos llama a vivir una vida santa, una vida digna delante de los ojos de Dios, ser olor fragante a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Vamos a leer la palabra y ella nos va a ir renovando nuestra mente. Nos vamos a ir, ¿verdad? Memorizando textos de la Biblia para cuando el enemigo venga a hablarnos con sus dardos, ¿verdad? Nosotros respondamos con la palabra de Dios y confiemos en esa palabra porque la palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Dice la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. El hombre cuando ignora la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre es duro de corazón. El hombre dice, yo no quiero saber nada de la Biblia. Y si un día me convierto a Dios, me hago cristiano, va a ser cuando yo sea viejo. Ahorita soy joven, ahorita voy a disfrutar la vida. Y se dejan engañar, ¿verdad? Por estas fantasías en su mente. Y el enemigo viene y toma ventaja de ello. Y entonces el hombre se endurece. El hombre puede cometer, ¿verdad?, actos aberrantes delante de los ojos de Dios y no, su conciencia no le acusa, porque está tan endurecida su mente, tan cegado, ¿verdad?, por este mundo. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos en este tiempo, ¿verdad?, cómo hay tantas cosas pasando en este mundo, cosas aberrantes, cosas que delante de los ojos de Dios no están bien. Pero el hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos de dejar nuestra manera vieja, ¿verdad?, de haber vivido antes de Cristo. Y debemos de comenzar a revestirnos
de esta nueva vida, de una nueva vida, de una nueva manera de vivir. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad con, con cada uno de sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Se nos habla que hablemos siempre verdad, que desechemos la mentira. Nosotros sabemos que el diablo es el padre de mentira, ¿verdad? Entonces Dios no le agrada que nosotros mintamos. Desechemos la mentira de nuestra boca. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros tenemos dominio propio, como dice la palabra, que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Entonces nosotros podemos controlar nuestro carácter. Y en un momento, ¿verdad?, que estemos enojados, es normal que a veces uno se enoje, pero que no se salga fuera de su control, porque cuando se sale uno del control es cuando pasan desgracias, cuando pasan situaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que un hombre airado mató a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Mató a sus padres o mató a algún amigo, o viceversa? La mujer también violenta comete muchos actos, ¿verdad?, terribles. Hay madres que se han cegado y han golpeado a sus hijos de tal manera que a veces les quitan la vida. O entre amistades, ¿verdad? Por un coraje mal llevado. A veces se llegan a matar amigos, ¿verdad? Se cometen actos terribles. Por eso el Señor nos manda que dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado, tenemos que dominar este ser. Hay parejas, ¿verdad?, que se van a acostar enojados y se ignoran por días. ¿Y qué pasa si en un caso, ¿verdad?, que la vida no está comprada, se muere tu cónyuge y tú enojada y no le perdonaste, te vas a quedar con eso en tu conciencia? O viceversa, el hombre también, si hace eso, puede pasar algo, ¿verdad? Es mejor estar en paz. Es mejor arreglar las cosas tranquilamente, a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y recordarnos cuando nos estamos enojando. Tengo que estar tranquilo, tranquila. Y tengo que llevar esto, yo tengo dominio para tranquilizarme y hablar las cosas bien, ¿verdad? No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que toma lo ajeno, ¿verdad?, dice que trabaje, que deje de hacer eso, que deje de robar, trabaje y si puede, ¿verdad?, ayude al que no tiene, al que está en necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado cómo son nuestras conversaciones, ¿verdad? No debemos de hablar cosas que no convienen, cosas que no edifican, porque siempre la gente alrededor nos está oyendo. Y si no, vamos a dar un mal testimonio. Van a decir, mira, y eso que ella o él son cristianos y mira cómo hablan, ¿verdad? Entonces es mejor, si no decimos algo bueno, cerrar nuestra boca. Dice, y no constritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Porque si yo me recuerdo, ¿verdad?, cuando yo no conocía del Señor, había malicia en mi mente, ¿verdad? Me acuerdo que se contaban chistes colorados y uno se reía porque le hallaba gracia a esas cosas, ¿verdad? Pero ya cuando uno viene y conoce la palabra, uno empieza a ver que hay cosas que de verdad uno las tiene que desechar. Ya los chistes colorados, pues ya mejor que lo tilden a uno de tonto, porque no se ríe uno de ellos, que esté uno ahí, ¿verdad?, riéndose de cosas que no convienen. Porque entonces nosotros estamos dando en qué decir. Nosotros tenemos que tener cuidado mucho qué decimos, qué hablamos. Las conversaciones no se deben de pasar, ¿verdad?, de la raya,
de lo que es lo normal y lo decente. Y dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que el Señor nos ha perdonado tanto y nos sigue perdonando día con día, porque nosotros somos seres imperfectos, ¿verdad?, que pecamos, que cometemos errores. Y a veces se nos olvida eso, que el Señor nos ha perdonado tanto. Y cuando alguien nos ofende, muy difícil que nosotros le queramos perdonar. Pero si vemos el Padre Nuestro, como dice, Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que ser bien conscientes de lo que dice la palabra. Y también ser humildes y si la regamos, pedir perdón, ¿verdad? Pero ser misericordiosos, entender que somos personas imperfectas y que no podemos ir sobre otro creyéndonos nosotros que somos superiores, porque el Señor dice que no es así, que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, no más alta la estima de lo que es lo normal. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es misericordioso y nosotros debemos de ser también misericordiosos. Dice que andemos como hijos de luz en el capítulo 5, ¿verdad? Porque el Señor es luz. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, porque no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto dice la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Pero hay personas ávaras, ¿verdad? Normalmente el avaro le gusta acumular y como, no le gusta compartir, ¿verdad?, lo que tiene. Si hablamos en lo monetario, está contando peso a peso y si es posible, no gasta. Quiere que otros, ¿verdad?, le disparen esto, comerse la comidita de otro para no gastar lo suyo, no comparte, ¿verdad? Pone sus ojos en las cosas materiales, ¿verdad? Y no le gusta compartir. Eso no le agrada al Señor. Nosotros debemos ser dadivosos. Si nosotros tenemos un pan, hay que compartirlo con el que no tiene, ¿verdad? Porque el Señor así es, el Señor es dadivoso. Y idólatras, yo crecí, ¿verdad?, en un hogar donde se idolatraban la Virgen, los santos, ¿verdad? Que a la mera hora pues no son santos, ¿verdad? Son figuras pintadas por el hombre. Pero el Señor dice en la palabra que no nos debemos de hacer imagen de nada que esté en el cielo ni en la tierra, ¿verdad? Nosotros debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Él es espíritu. Nosotros podemos hablar, ¿verdad?, con Él sin necesidad de formarnos una imagen aquí en la tierra de Él, ¿verdad? Yo gracias a Dios, pues que el Señor me dio entendimiento y sabiduría para dejar, ¿verdad?, todas esas cosas que no le agradaban al Señor. Entonces, él no le gusta, ¿verdad?, que uno idolatre imágenes, pero tampoco le gusta que uno idolatre personas, porque si vemos el mundo idolatra a sus ídolos, sus cantantes, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo que los cristianos también ahí andan siguiendo a los cantantes y hay pastores que se dejan idolatrar, que su grey los mire, ¿verdad?, como lo máximo, y se olvidan que ellos también son ovejas, que ellos no son mayores que los que están sentados en su sillita ahí, sino que delante de Dios todos somos iguales. Ahora, ellos van a tener, ¿verdad?, su responsabilidad, como los pastores van a tener su responsabilidad de lo que ellos están haciendo con la grey, con las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, porque no son sus ovejas de ellos. Entonces, ¿verdad? Yo he visto que a veces en algún video he visto que ahí llevan cargando a algún pastor, ¿verdad?, en una silla como si fuera un rey. No,
No seamos tan inocentes, ¿verdad? De andar idolatrando gente tampoco. Son iguales que nosotros, nadie es más que nadie. Aunque tengan su cargo, nada más es un cargo de un poquito más de responsabilidad. Pero delante de Dios todos somos iguales, nadie es más que nadie. Entonces dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobado lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Verdad? Siempre debemos de ver qué es lo que le agrada al Señor para nosotros, ¿verdad? Hacerlo. El Señor siempre nos llama que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos, ¿verdad? Oidores de la palabra, pero hacedores de ella, obedeciendo esta palabra que el Señor dejó, ¿verdad? Para nuestro propio bien. Todo lo que el Señor nos pide que dejemos, ¿verdad? Y que no es bueno para nosotros, lo hace por nuestro bien, para que nosotros no nos lastimemos, para que nosotros no lastimemos a otros, ¿verdad? Todo es para bien. Así que es maravilloso. Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Que no seamos tinieblas, que seamos luz, porque Dios es luz. Y reprendamos las obras de las tinieblas y no tengamos parte en ellas, ¿verdad? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vivimos en un tiempo muy difícil. Tenemos que aprovechar los días, ¿verdad? Tratando uno de ser agradable. No somos perfectos, pero hay que tratar de ser agradables delante de Dios. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me encanta, ¿verdad? Cuando en algún momento yo me pongo a hablar por teléfono con alguna de mis hermanas, ¿verdad? Me encanta porque nos enfrascamos en el tema con la palabra. Comentamos cosas cotidianas, ¿verdad? Que nos pasan, pero luego traemos la palabra, nos confortamos, ¿verdad? Una a la otra se dice textos de la Biblia y mira, la palabra pues dice aquí, la palabra dice así y uno se emociona porque puede uno hablar horas. Yo a veces tengo mis hermanas en Cristo que yo hablo con ellas por horas y nos vamos de un tema al otro, pero siempre, ¿verdad? En un lado bueno, hablando de la palabra del Señor, trayendo textos. Si necesitan un consejo, el Señor pues me da palabra y ya yo les digo la palabra del Señor. Y si yo necesito palabra, también ellas me la dan. Es hermoso cuando uno tiene conversaciones, ¿verdad? Conforme, eh, conforme a lo que dice la palabra, que no hablemos cosas que no convienen, que no digamos cosas, maldigamos a nadie, ¿verdad? Entonces es maravilloso cuando uno tiene palabra, sus conversaciones son preciosas. Bueno, entonces sabemos que lo que dice la palabra, que podemos ser renovados de nuestra mente a través de esta hermosa palabra que es vida, esta hermosa palabra que ha transformado y sigue transformando vidas. Así que por ella, ¿verdad? Por esta palabra ha habido muchos mártires, por esta palabra la han querido destruir, pero como dice el Señor, que su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces,
maravillosa palabra, la cual nos da sabiduría, la cual nos permite dejar de ser insensatos y ser sabios, porque la sabiduría está en ella. Bueno, Dios me les bendiga. Espero que les guste, ¿verdad?, la palabra que hemos leído. Estaré con ustedes hasta el próximo mensajito que Dios me deje hablar. Dios les bendiga, que tengan un día bello y renovemos nuestra mente, ¿verdad?, con esta palabra. Que el Espíritu Santo nos dirija. Dios les bendiga. Les amo en Cristo. Bye bye.